Cordial saludo. En el entorno de la novena Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, les vengo a presentar el trabajo de investigación titulado Aprendizaje automático aplicado en clasificación de patrones de flujo en tuberías. Los ponentes, quien les habla, la magíster Julia Andrea Gómez Camperos, el doctor Marlon Mauricio Hernández Celi, el magíster Carlos Mauricio Ruiz Díaz y la magíster Aide Yulaidi Jaramillo. En esta ocasión, pues vamos a ver una pequeña introducción, la problemática o necesidad de la que se dio en torno a la investigación, el tema de investigación, el marco teórico, los objetivos, la metodología, los resultados y las referencias. Entonces, vamos a ver que los flujos multifásicos están presentes en todas las industrias de los reactores nucleares, en las industrias de energía geotérmica, en la industria de alimentos, en la industria de química y de procesos y en la industria de petrolera. En esta investigación nos enfocamos en la industria petrolera porque ellos tienen una necesidad. ¿Cuál es la problemática o necesidad de la industria petroquímica? Mirar cómo esos flujos multifásicos que están presentes en procesos petroquímicos en forma de líquido que puede ser aceite o agua, o gas líquido que puede ser gas, agua o gas aceite, o mezclas trifásicas de agua, aceite, gas, en algunos casos con inclusión de sólidos, se presentan a través de la tubería. ¿Esto para qué? Para una medición precisa del flujo multifásico, para realizar cuantificación, monitoreo de operaciones, optimización de procesos y control de calidad del producto. También mejora la eficiencia de los procesos, de ahí la necesidad de investigar más a fondo el comportamiento fenómico o hidronómico de estos fluidos. Entonces permiten también ahorrar energía en las motobombas en el transporte de estos fluidos. Vemos que la problemática o la necesidad de la industria petroquímica, más que todo en la parte de petróleo, es calcular las fracciones volumétricas que van a través de la tubería de los fluidos. Puede ser, como vimos anteriormente, flujo de agua y petróleo, o agua o gas y petróleo. Entonces, ¿qué cantidad de fracción volumétrica hay en ese momento, en ese sitio? Entonces, esa es la necesidad, identificar el patrón de flujo. ¿Cómo así? Identificar cómo va ese fluido a través de la tubería, pues me permite también analizar cómo se va a transportar el petróleo a través de la tubería. Tema de investigación. Entonces, el Internet de las Cosas, la industria 4.0, que son metodologías que están a la vanguardia tecnológica, pues nos llevan a mezclarse con la inteligencia artificial y el machine learning, que es el que está de moda, para poder dar a conocer o analizar este comportamiento de flujo a través de la tubería en la parte de procesos petroquímicos para caracterizar el flujo que puede darse como aceite, agua y gas, generando modelos predictivos y permitiendo a su vez optimizar el proceso de extracción, de producción y transporte de petróleo, que es como el objetivo de esta investigación. El marco teórico. Entonces, los principales tipos de flujo multifásico que se encuentran en la industria petrolera y el gas, como se relacionan el concepto de patrones de flujo, hay que tener en cuenta algunas propiedades. ¿Cuáles propiedades? Propiedades de fase, fracciones y velocidades, la presión con el que viaja este fluido a través de la tubería, la temperatura de funcionamiento, el diámetro de la tubería, la forma, la inclinación y la riguricidad del conducto. También hay que tener en cuenta la presencia aguas arriba o aguas abajo, por ejemplo, codos, válvulas, uniones, tipo de flujo, si es estacionario o transitorio, para poder analizar este flujo a través de la tubería. Entonces, acá vemos algunos flujos multifásicos en forma de líquido como aceite, agua, de mezclas trifásicas como agua, aceite, gas, en algunos casos de inclusión del sólido. Entonces vemos
que viaja a través de la tubería como estratificado suave, que es pues en la parte del agua y del petróleo, o estratificado ondulado, donde vemos que el patrón de flujo también se mezclan algunas gotas dentro del aceite y otras gotas dentro del agua. También tenemos otros modelos que los podemos observar en la diapositiva de cómo se dan esos patrones de flujo. En esta parte pues vemos los patrones de flujos en tubería horizontal, ¿sí? Entonces vemos cómo está el flujo espuma, el flujo tapón, el flujo burbuja, el flujo monofásico. La idea es identificar cómo se está viajando ese líquido y ese aceite a través de la tubería. Tenemos algunas técnicas de inteligencia artificial clásicas que se han dado, ¿sí? Y unos nuevos paradigmas, y entre esas tenemos las redes neuronales, los algoritmos genéticos, la parte de FUSI, todo lo que es toda la parte de técnicas de inteligencia artificial. Entonces, en este caso vemos pues toda la parte de técnicas, redes neuronales, algoritmos genéticos, todo lo que se llama inteligencia artificial. Entonces, acá tenemos algunas técnicas como lo son las máquinas de soporte vectorial, los gemelos digitales, la lógica difusa, los modelos híbridos, que es lo que tenemos en esto, técnicas de redes neuronales. Entonces tenemos ANFIS, tenemos Transformer Neural Network de técnica también, y el LSTM. Son algunas de las técnicas donde hemos investigado la parte pues de la problemática que hay en este momento en la industria petroquímica. Objetivo general de esta investigación. El objetivo general de la investigación es analizar las características hidrodinámicas y el comportamiento de los fenómenos presentes en flujos multifase aplicando aprendizaje de máquinas. Ese es el objetivo general de nuestra investigación. Los objetivos específicos es, el primero, identificar los datos experimentales con el objetivo de seleccionar los parámetros principales a ser implementados en el entrenamiento de modelos basados en aprendizaje máquina. Esto de acá, pues contamos con 3 bases de datos, una en la tubería horizontal, una en la tubería vertical y otra donde mezclan las tuberías y el tipo de fluido. Estas 3 bases de datos las hemos analizado para poder extraer las características y entrenar pues las técnicas automáticas con las que hemos trabajado. Estas bases de datos son tomadas de la literatura, de toda una revisión literaria que se ha hecho para poder llegar a los resultados. La idea es, después de tener una técnica robusta, poder experimentar esto en el laboratorio de la Universidad de Brasil para poder corroborar que la técnica sea eficiente allá. Implementar el sistema de aprendizaje automático para caracterizar la fenomenología de fluidos multifase es el segundo objetivo de esta investigación. El tercero es evaluar el desempeño del sistema de aprendizaje automático. Para eso utilizamos una metodología. Entonces, la primera parte de la metodología es la adquisición de datos, o sea, toda la parte que tiene que ver con lo que me caracteriza el fluido multifase. Eso se hace por medio de sensores, luego procesar esos datos obtenidos y luego obtener un modelo. Luego de obtener el modelo, entrenar el modelo que se obtuvo y luego validar el modelo y tener un modelo robusto que se pueda probar en la industria petroquímica. Factores importantes para poder caracterizar el flujo a través de la tubería. Entonces, en fluidos de trabajo, los factores importantes son las velocidades superficiales, el peso específico, la presión, la densidad, la tensión superficial, la viscosidad y la capilaridad. Eso es como lo más importante. Algunos resultados que hemos tenido, porque la investigación pues no está propiamente terminada, hemos entrenado redes neuronales, acá la podemos ver, con la parte de
velocidad. Acá podemos mirar con las redes neuronales y tenemos lo que la parte de la velocidad del aceite, la velocidad del agua y la presión diferencial son las entradas, y a la salida vamos a tener la parte del óleo, ¿sí? Y la fracción volumétrica del aceite y la fracción volumétrica del agua. Entonces, acá vemos en esta parte de los resultados, se entrenó una red neuronal, ¿sí? Con el número de neuronas en la capa oculta, en este caso de 2 neuronas en la capa oculta y en el otro caso de una neurona en la capa oculta. Entonces miramos los resultados, el error cuadrático medio y eso, y miramos que en la 15 neurona, con 15 neuronas, obtuvieron que los errores son los más aceptables, o sea, son errores pequeños que son aceptables en el entrenamiento de redes neuronales. Y si miramos acá, en la parte de una neurona se comportó mejor que con las 2 neuronas, y el error promedio y el error cuadrático fue más aceptable. Entonces miramos la parte de entrenamiento y se dieron pues la parte de los errores. Para esto se hizo para calcular la fracción volumétrica, que es uno de los inconvenientes que hay en una tubería horizontal, ¿sí? Sin inclinación, solamente horizontal. Entonces se utilizó la función TANSIN para el entrenamiento y la red neuronal del algoritmo Backpropagation, que es lo que miramos acá en esta parte. También se obtuvo un resultado para identificar, ¿sí?, lo que era el flujo a través de la tubería, cómo viajaba, ¿sí?, en la parte de estratificado, ondulado, cómo viajaba ese flujo. Entonces, para eso se utilizó datos de una tubería vertical, la cual la velocidad del fluido, como la velocidad del aceite y la velocidad de agua, se obtuvieron para poder así tener el mapa de las fracciones volumétricas que tenemos de las fracciones, y así identificar pues los patrones de flujo. Entonces acá vemos la metodología, tenemos cuál fue el resultado, un 70% para entrenar, un 30% para validar, y vemos el error pues fue muy pequeño, con 10 neuronas, equivalente también el error cuadrático también muy pequeño. Entonces nos dieron estos resultados aceptados. Acá vemos las entradas, la velocidad del aceite, la velocidad del agua, la parte del diámetro de la tubería, ¿sí? Entonces las redes, las capas ocultas que utilizamos, y pues la salida o el resultado que nos dio fue pues la identificación de patrones de flujo. Entonces, con este trabajo, hasta donde lo llevamos y hasta donde está elaborado, hemos podido identificar por redes neuronales pues patrones de flujo, como lo mencionaba anteriormente, y también las fracciones volumétricas. Estamos pues en el trabajo o en la investigación de utilizar nuevas técnicas que nos den pues con más exactitud esta identificación tanto de patrones de flujo como de fracciones volumétricas. Estas son algunas referencias y algunos trabajos que hemos realizado y quedamos abiertos pues a la sesión de preguntas. Muchísimas gracias.